Bien, bueno, como les decía, vamos a continuar con... Compartí mal, este no es el archivo, perdón. Ya me salgo. Es otro. Ya les digo bien. Perdón. Por acá. Bueno, la última parte del práctico, a partir del ejercicio 8, ¿qué conceptos tiene? Tiene la idea de número racional, de número irracional, algunas operaciones con números irracionales. Tenemos que repasar cómo se resuelven la ecuación lineal y la cuadrática, qué tipos de soluciones tienen. Y otro tema que tenemos que repasar, lo que pasa, hablo de repasar porque se supone que estos contenidos ya los vieron en el secundario, digamos, ¿sí? Por eso hablo de repasar o revisar esos temas. Tenemos que ver este sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, y esas tres cosas, o sea, ecuación lineal, cuadrática y sistema, aplicar en problemas, ¿sí? Y ahí termina este práctico. ¿Bien? Bueno, en el ejercicio 9, la primera parte plantea resolver este ejercicio. Dice, si x es igual a raíz de 6 e y es igual a raíz de 27, entonces x sobre y, dice, es igual a raíz de 2 sobre 3. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer para ver? Lo que nos piden a nosotros es decidir si es verdadero o falso. Esa actividad tenemos que hacer. Pero además de decidir verdadero o falso, justificar esas dos cosas, ¿sí? Entonces, bueno, si dice que x vale raíz de 6 e y vale raíz de 27, ¿qué haríamos para decidir si esto da verdadero o falso? ¿Qué deberíamos hacer? Ustedes prefiero que me hablen, porque en estos momentos yo no veo no lo tengo en pantalla el chat, ¿sí? O sea, si alguien me contesta y así vamos avanzando, ¿bien? ¿Me escuchan? Bueno, ese es otro tema que quiero hablar bien con ustedes. La idea de estos encuentros no es que yo me siente acá y explique, no tendría mucho sentido. Sino lo que yo puedo hacer es grabar clases y subirlas. La idea de que estemos al mismo tiempo yo y ustedes en este encuentro es que ustedes puedan participar, ¿sí? Y cuando yo pregunto, esperando una respuesta de ustedes, es para ir viendo si ustedes me van siguiendo, si van teniendo dudas o no, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo ir avanzando. Así que por favor les pido que participen. Cuando yo les pregunto, me contestan. Como yo estoy compartiendo pantalla, no tengo el chat a la vista, entonces prefiero que usen su micrófono. Ustedes lo pueden encender, contestar y apagar. Y así no va a haber interferencia tampoco. ¿Me entienden, chicos? ¿Cuál es la idea? Sí, profe. Bueno, si no, es la manera óptima, si no, un poco que se pierde el sentido de una clase por Zoom, así como, digamos, sincronizado nuestras presencias, ¿sí? Así que bueno, les vuelvo a compartir y vamos viendo cómo vamos resolviendo el práctico. Bueno, ¿qué puedo hacer si de dato me dan el valor de x y el valor de y me preguntan o me dicen, miren, esto hay que tomarlo, este es un tema que vamos a ver en el siguiente práctico,
pero ¿por qué se planteó así en este momento en el práctico de revisión? Porque no sé qué habrá pasado en el ingreso de ustedes en Rosario, pero en sede central este año se había trabajado con un poquito de lógica, 2 o 3 nociones de lógica. Por eso está planteado este enunciado de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que está planteado como si pasa esto, entonces, o en consecuencia, se va a cumplir esto. ¿Me siguen? Por lo tanto, entonces, ¿qué puedo hacer para saber si, siendo x raíz de 6 e y raíz de 27, x dividido y es igual a raíz de 2 sobre 3? Una manera de ver eso va a ser que lo calculemos a este resultado, a esta división que me indican acá, y yo vea si me da o no. Si me coincide, bueno, contesto verdadero, y si no coincide, contesto falso. ¿Bien? Entonces, si ustedes reemplazan x sobre y, en ese caso, sería raíz de 6 sobre raíz de 27. Acá ya se está aplicando una propiedad. Si yo tengo una división de dos raíces del mismo índice, el índice de estas dos raíces es 2, porque yo digo raíz cuadrada de 6, ¿sí? Si tienen el mismo índice, yo puedo escribir una sola raíz, ¿sí?, del cociente. ¿Por qué? Porque la raíz es distributiva con respecto a la división. Si yo tengo esta raíz, puedo hacer raíz del numerador y raíz del denominador. Luego, fíjense que acá, ¿qué se hizo? Porque fíjense que tengo 6 sobre 27 y ahora tengo 2 sobre 9. ¿Qué se hizo ahí? Se factorizó, profe, pero ¿cómo, por qué queda el 2? Eso no, no Ajá. entiendo. ¿Qué querría decir que se factorizó ¿A dónde decís vos que se factorizó? Y ¿Cómo? por ejemplo, el del 27 está factorizado porque sería como sería 3 al cubo. Ajá. Se podría representar como 3 al cubo. Lo que no entiendo es cómo lo representa el 6 en 2. O sea, no Ah, entiendo esa parte. fíjate, yo pensé que vos me ibas a decir esto. 6 es 2 Ah, por 3, porque claro, vos por eso. ¿Y hablaste por qué de el 3? factorización, ¿no es cierto? Claro, por eso no entiendo. Claro, no entiendo por qué queda. ¿Dónde queda el 3 después? Eso es lo que no Claro, entendí. y entonces fíjate que al ser 6, 2 por 3 y 27, 3 por 9, puedo simplificar el 3 Ah, del ahora numerador y sí entiendo. denominador, y entonces me queda la raíz de 2 sobre 9. ¿Bien? Y Sí, luego, ¿qué gracias. se hizo para llegar al último? Y se sacó raíz de 3 y después quedó como raíz de 2, nada más, algo así. Claro, se aplica la propiedad esa que mencionamos, ¿no es cierto? Que si tengo la raíz de un cociente, se puede distribuir para el numerador y distribuir para el denominador. Y en el caso del numerador es un irracional, entonces no puedo operar, queda ahí. Pero en el caso del denominador, la raíz de 9 es 3. Bueno, como me coincide, ahí yo concluyo que esto es verdadero. ¿Se entiende? Bueno, del mismo modo habría que hacer esto. Solo que acá en lugar de dividir, como acá, hay que multiplicar. Así que eso queda para ustedes. ¿Sí? Vamos al inciso C entonces. ¿Qué pasa si me dicen que si x al cuadrado es igual a raíz de 2, hagamos, entonces x es 2? ¿Es verdad eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Es falso. Es falso. ¿Cómo te das cuenta que es falso, María?
porque si x es igual a 2, Ajá, x al cuadrado es 4. bien. Entonces no se cumple la igualdad. No, Exacto. Bueno, ese sería el camino. Entonces yo digo, x al cuadrado no da raíz de 2, da 4. Y concluyo, falso. ¿Bien? Yo les agregué, este no está en el práctico, pero se los agregué porque es un ejercicio donde por ahí uno se puede confundir al responder. ¿Qué pasaría si me hubieran dicho esto? Si x al cuadrado es igual a 4, entonces x igual a 2 y me preguntan, ¿es verdadero o falso? ¿Cómo podría trabajar ahí? ¿Qué dice Marcelo? ¿Es verdadero o falso? Ese sí es verdadero. Tomás, bueno. ¿Por qué decís que es verdadero, Tomás? Y porque 2 elevado al cuadrado es 4. Ajá, vos concluís que, claro, si o sea, como que uno razona parecido al de anterior, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, si 2 al cuadrado es 4, sí, está bien, es verdad. Pero ahora suponete que yo no te muestro eso. Y yo te digo, si x al cuadrado igual a 4, ¿quién puede ser x? ¿O qué valor puede tener x? ¿Cuál sería la respuesta? Y puede ser menos 2 o... Menos 2 o 2. Exacto, Entiendo. menos 2 o 2, porque menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también. Entonces, la pregunta es, si me dicen que x al cuadrado es igual a 4, ¿se puede concluir que x es 2? ¿Cómo Y me no, aseguro? porque... No, exacto, no, porque podría ser 2, pero también podría ser menos 2, entonces no puedo concluir que es 2. Debería concluir entonces x igual a 2 o x igual a menos 2. ¿Me entiendes? Claro, en ese caso la afirmación sería falsa Sería falsa. Es falsa, sí, sí, sí. o que está incompleta la No, afirmación. así como está presentada, yo digo es falso. ¿Está? Sí, Es sí. falso porque, y ahí si quiere damos una explicación coloquial, x podría valer menos 2. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, y después acá ya un poco que empieza a hablar del número irracional. ¿Sí? Y ya antes yo lo mencioné, dije, acá lo dejamos porque raíz de 2 es irracional. ¿Este número, raíz de 6, es racional o irracional? ¿Cuáles son ejemplos de números irracionales? A ver si me dictan algunos. ¿Sí? Números irracionales. Raíz de 2 es irracional. ¿Quién más? ¿Qué otro número? Que conozcan es irracional. El número pi, profe. El número pi. Estaba escribiendo mal. El número pi, exactamente. ¿Qué otro? La raíz de 8. Bien, la raíz de 8. ¿Qué más? El número e. El número e. ¿Qué más? El número pi. El número e, me están diciendo. ¿Cuál otro? Raíz de 8 me dijeron también, que está bien. ¿Qué más? ¿Solo las raíces cuadradas son irracionales o no? O sea, ¿no puede haber una raíz cúbica irracional?
por ejemplo, ¿de qué valor sería irracional? Que la base sea negativa. Bueno, ¿de qué valor? ¿Menos cuánto? Menos 1. No, esa sí tiene raíz justamente. Menos 1, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, porque menos 1 elevado al cubo me da menos 1. ¿Qué otro número puede ser? En lugar de menos 1, Menos 2. menos 2. Bueno, bien, bien. En general, toda raíz que no tenga un valor entero o fraccionario va a ser un número irracional. Por ejemplo, yo puedo decir raíz de 7 es un número irracional, ¿sí? Puedo decir, qué sé yo, raíz quinta de qué sé yo, de 2 también es irracional, o de 21, porque yo sé que no es exacta, ¿me entienden? Bueno, todos esos números, si nosotros los calculáramos con la calculadora, tendrían esta característica. Serían expresiones decimales con infinitas cifras decimales no periódicas. Esa es la característica que los distingue a los racionales de los irracionales, porque los racionales pueden tener, ¿cómo se llama? Pueden tener infinitas cifras decimales, pero van a ser periódicas, van a ser finitas o periódicas, ¿me entienden? En cambio, en el número irracional es una expresión decimal con infinitas cifras decimales no periódicas. Eso es lo que los diferencia. Y estos números como que son diferentes de los racionales. Ejemplo de números racionales, ¿quiénes pueden ser? Un número racional. ¿A quiénes se les llama racionales? Por ejemplo, ¿el 2 es racional o no? Sí, profe. Sí. Un 2, un menos 3, un 6, un 200. ¿Qué clase de números son esos? Enteros. Enteros. Exacto, son enteros. Pero los enteros se consideran números racionales, ¿sí? Como acá se lo dejé escrito a eso, ¿sí? Todos los números enteros son números racionales o están incluidos en los números racionales. Ahora, ¿qué otro número es racional y no entero? 4/2. 4 sobre 2 es 2, así que es entero. ¿El 0? El 0 es entero. Siguen siendo enteros. 3/5. Bien, las fracciones, exacto. Por ejemplo, 3/5. 3/5, 3/4, las negativas Un también. cuarto, profe. ¿Cómo? Un ¿Cómo cuarto, dijo? digo. Un cuarto, sí. Todas las fracciones, sean positivas o negativas. ¿Bien? Bueno, todos esos son números enteros. Por eso la definición de, todos son números racionales. Por eso la definición de números racionales es así. Dice, es un cociente A sobre B, donde A y B son números enteros. Pero por supuesto B no puede ser el número 0, porque si no voy a dividir por 0 y la división por 0 no existe. No estaría definido, ¿me entienden? Bueno, y numéricamente hablando, tenemos que los naturales están incluidos en los enteros están incluidos en los racionales. Y los que no tienen nada que ver son los racionales y los irracionales. ¿Bien? Es como que esos no tienen nada que ver. Sin embargo,
A ver, esto lo voy a copiar. Sin embargo, si yo junto los racionales con los irracionales, me quedan los números. ¿Qué números? Si junto los dos. Reales. Bien, me quedan los números reales. ¿Sí? O sea, si a esto yo le sumo los números irracionales, como resultado voy a obtener los números reales. ¿Bien? Bueno, nosotros tenemos que completar estos números además. O sea, tenemos que ver los números, cuando ya se presenten el sistema numérico completo, tenemos que ver los números complejos. ¿Bien? Eso estaría faltando por ahora. Se supone que en el secundario ustedes han llegado hasta acá. Han llegado a ver números racionales y irracionales, o sea, números reales. ¿Bien? Nosotros completamos un poquito. Algunos colegios sí los ven a los complejos. Bueno, acá vemos un poquitito más. Tampoco muy profundo, bastante básico lo que vemos, digamos. ¿Bien? Bueno, en este otro ejercicio se plantea que ustedes decidan cuáles son irracionales y que justifiquen, dice. Entonces, fíjense, tienen este número, este. ¿Cuál de ellos es irracional? El segundo tiene pi. Eso, este número, ay, es que esto lo han puesto con, bueno, el segundo es pi, exacto. Este número, ese es un irracional, bien. ¿Qué otro? El F, ¿Cuál F? creo que vendría a ser el último, pasa que yo lo tengo diferente. Ah, bien. El sexto, hace la cuenta. O sea, No sería porque es una fracción. no, pero podría quedar, o sea, para decidirme si es irracional o no, yo debería hacer la operación indicada ahí. Y ahí tengo dos raíces, ¿no es cierto? El cociente de dos raíces. Entonces, si una es raíz de 3 y la otra raíz de 12, ¿cómo se resuelve ese cociente? ¿Cómo me queda? Acá estamos, ¿sí? ¿Cómo resuelvo el cociente ese? ¿Qué hay que hacer? Hace rato, ¿cómo hicimos? Alguno que me habían preguntado. Sí, Marisa, decime. Queda un medio, profe, Ajá, ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? y le sacamos la tercera Acá. y después la raíz cuadrada de 4 es 2. Ah, bien. Vos has hecho directamente escribir una sola raíz y poner 3 sobre 12 y simplificar. Sí, Entonces 3 sobre 12 lo simplifico, me queda raíz de un cuarto. Y entonces la raíz de un cuarto es un medio. ¿cuánto? Un medio, exacto. De un cuarto, perdón, y me da un medio. Bien, entonces la respuesta es, no lo marco porque este es un número de tipo racional, ¿no es cierto? Estoy bien. Esto me daría un medio. Bien, entonces se nos va. ¿Hay otro que sí sea irracional? Este dijimos no, este es racional.
este es irracional o ¿El 3, racional. profe? ¿Ah? Ese es racional. ¿El 3? Este de acá. Bueno, sí, este sí. Porque me quedaría raíz cuadrada de 3 irracional y elevado al cubo va a seguir siendo un número irracional. Salvo que acá hubiera una potencia par, ahí sí hubiera sido diferente, ¿sí? Entonces esos dos son números irracionales, ¿sí? Tanto pi como este otro número. ¿Bien? Bueno, acá le voy a agregar entonces que no es un número irracional, ese, sino que es una... Le pongamos no pertenece a los irracionales, ¿sí? Ese es un número racional. Bueno, vamos ahora a resolver el ejercicio 11, fíjense. ¿Sí? Yo elegí este, ya se lo escribí resuelto ahí, simplemente operando con, hay un producto, ¿sí? De raíz de 2 por 5 por raíz de 2. Entonces, si junto las dos raíces de 2 que se multiplican, tendría raíz de 2 al cuadrado. Y puedo simplificar el cuadrado con la raíz, me queda 2, y 2 por 5, 10. Entonces, y dice, identifica el conjunto numérico al cual pertenece el resultado. Si me dio 10, ¿a qué conjunto numérico pertenece? ¿Qué clase de número es 10? Un número Racional. Racional. racional, pero vamos a dar, en este caso en particular, vamos a dar el menor Entero. conjunto. Vamos a decir natural. ¿Bien? Es verdad, está bien, es entero y es racional, está bien. Pero vamos a poner el conjunto más chico que al cual pertenece, ¿sí? Bien. Luego dice acá, resuelve la división. Y como en el denominador tengo un número irracional que es raíz de 2 menos 2, un camino para resolver esto es, ¿cómo se llama este método? En donde yo, fíjense, es la misma expresión, solo que yo multiplico y divido por raíz de 2 más 2. ¿Qué método estoy usando para...? ¿Estás racionalizando? Exacto, estoy racionalizando y lo que estoy haciendo en este caso es multiplicando y dividiendo por el conjugado, ¿sí? Ahí le vamos a poner multiplico y divido por el conjugado. ¿Por qué hablo del conjugado? Porque yo no puse el mismo número de abajo, sino que lo puse cambiado. Acá dice raíz de 2 menos 2 y yo pongo raíz de 2 más 2. ¿Bien? Entonces, hago eso. ¿Por qué funciona esa técnica? Porque como este número, al multiplicar este número por su conjugado, fíjense que da esto. Pero eso hace que estos dos se anulen. Estos dos se anulan porque son... Esos dos se van a anular, ¿sí? Porque son opuestos. Me aparece menos raíz de 2 y más raíz de 2 al hacer la distributiva acá. Y se anula y entonces me queda esta diferencia de cuadrados, que si alguien se da cuenta de eso, no hace falta que distribuya, directamente puede poner, si acá tengo raíz de 2 menos 2 por raíz de 2 más 2 es una diferencia de cuadrado, entonces queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, del 2, digamos, que es 4. El cuadrado se va con la raíz, me queda un 2, y menos 4 me queda menos 2. Y bueno, generalmente no ponemos el signo negativo en el denominador, sino lo ponemos a la fracción. ¿Está? Por eso lo puse luego acá. Bueno, dice, identifica a qué conjunto numérico pertenece el resultado. ¿Qué clase de número es este? ¿3 por raíz de 2 más 2 sobre 2? ¿Qué número es? Irracional. Irracional, exactamente. Es un número irracional. ¿Bien? Bueno,
En este ejercicio no lo hice, pero la idea sería sacar común denominador, ¿sí? ¿Cuál sería el común denominador de estas sumas que quiere? Acá hay que hacer una suma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el común denominador? Raíz de 3, profe. Tiene que ser un número tal que se pueda dividir por raíz de 3 y por 2 más raíz de 3. Así que el común denominador que pondríamos sería, ¿cuál? Pondríamos 3 raíz de 3. Lo pondríamos como denominador, como parte del denominador. Pero también tendríamos que poner este otro denominador que no es igual a este. ¿Bien? Lo tendríamos que poner ahí como denominador. O sea que mi denominador sería 2 raíz de 3, este sería el común denominador. 3 raíz de 3 por 2 más raíz de 3. ¿Bien? Y luego de eso, ¿qué se hace una vez que elegí el común denominador? Se divide y después se multiplica. Claro, se divide el común denominador por el primer denominador y ese resultado se multiplica por el de arriba o por el numerador. En este caso, la primera división, esto dividido el primero, ¿qué me quedaría? 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. Y lo debería multiplicar por el numerador. O sea que acá yo en el numerador debería escribir 3 raíz de 3 por el numerador de esa fracción. Este numerador tiene 1 menos raíz de 2. ¿Bien? Y luego, ¿qué seguiría? Menos. Y ahora haría lo mismo. El denominador común dividido el denominador de la segunda fracción y el resultado lo multiplico por 1 y va en el numerador. O sea que, ¿qué vendría ahí? 2 más raíz de 3. 2 más raíz de 3, exactamente. Este de acá vendría. Y bueno, y el último, ¿cómo queda? Ahora viene un más. Acá viene un más entonces. Y ahora divido el común denominador dividido este. Entonces va a quedar 2 más raíz de 3. de nuevo 2 más raíz de 3, pero ahora multiplicado por 4. ¿Bien? Entonces queda esto multiplicado por 4. ¿Bien? Ahí lo voy a dejar. ¿Qué seguiría para terminar de resolver este ejercicio? ¿Cómo lo continuaríamos? ¿Sería eliminar los paréntesis? Exacto, o sea, aplicar propiedad distributiva. ¿Qué más? Ahí se cambiarían los signos, ¿verdad? Donde en este sí. Acá sí. Ajá. Sí. O sea, yo haría distributiva acá, acá cambiaría los signos, acá distributiva, y eliminaría lo que se pueda. Los números entre sí, las raíces entre sí, si se eliminan o no, depende, ¿sí? Y luego me va a quedar algo que tiene raíz arriba y algo que tiene raíz abajo. O sea que no va a estar terminado, ¿eh? Luego, ¿qué va a haber que hacer? Como voy a tener un número irracional, o sea, con raíz arriba y raíz abajo, ahí voy a racionalizar. ¿Bien? Y racionalizamos multiplicando y dividiendo por el conjugado. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos recién. Por el conjugado
del denominador. Bueno, ahí lo dejo yo. Ustedes traten de terminar esta parte. ¿Bien? Y decir qué tipo de número me da. Si me da racional, irracional, ese tema. ¿Bien? Bueno, después tienen este otro tipo de ejercicio que lo que se plantea es resolver sumas o restas de irracionales, porque estos estarían siendo números irracionales. Pero, claro, yo los podría resolver, así como están, no, debería yo, generalmente estos, digamos, están como preparados para que uno opere del siguiente modo. En el primero, yo diría, este ejercicio es, en lugar de raíz de 8, yo lo factorizaría para sacar fuera de la raíz, ¿sí? O sea, raíz de 8 es 2 por 4. ¿Sí? 32 es, ¿cuánto? 2 por 16, ¿o no? Y raíz de 2 queda. Raíz de 2 queda. Ahora, ¿cómo? Acá tengo raíz de 2 por 4 y la raíz se puede distribuir con el producto. Entonces va a quedar raíz de 2 por raíz de 4. Raíz de 4 sí se puede sacar, que es 2. Entonces el primero me estaría quedando 2 raíz de 2. ¿Bien? ¿Cómo me quedaría el segundo término? ¿Cómo quedaría? 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Bien. Y entonces fíjense que todos los términos quedan con raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya los puedo operar, porque tengo 2 veces raíz de 2 menos 4 raíz de 2 y más raíz de 2. ¿Cuántas raíces de 2 me quedan? 2 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 más 1 raíz de 2. ¿Cuánto es? Menos 1 raíz de 2. Menos 1 raíz de 2. Le pongo menos raíz de 2. ¿Bien? O sea, la idea es que factorice. Bueno, este es distributiva y ver que se elimina. ¿Y qué harían? ¿Qué hay que hacer ahí? Racionalizar. Racionalizar multiplicando y dividiendo por quién. ¿Cuál sería? Por el denominador, Claro. cambiado el signo. El conjugado. Conjugar. O sea, ¿cuál sería el conjugado? El de arriba, ¿no? Sería el conjugado. O sea, yo debería multiplicar y dividir por ese número. ¿Está? Bueno, yo lo dejo ahí, no lo voy a resolver. ¿Se entiende? ¿Vamos bien así o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos a resolver estas que están en azul. A ver cómo nos va. ¿Qué es lo primero que haríamos? Matías, dígame. Hola, profe. ¿Cómo te Resolver la va? cuadrática. ¿Resolver qué cosa? X más 1 al cuadrado. Bien, esto se llama cuadrado del binomio, ¿sí? O sea, resuelvo el cuadrado de un binomio. Ese sería el primer paso. ¿Qué me queda si resuelvo eso? En realidad yo no debería decir resolvemos, desarrollamos. Le pongamos, quedaría mejor, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda cuando yo desarrollo el cuadrado de un binomio? En lugar de esto, ¿qué me va a quedar? X cuadrado más 2 por A por 1
más 1 al cuadrado. A ver, ¿qué pongo primero? X al cuadrado. cuadrado. X al cuadrado. Bien, después Más 2 por 1, Más más, 2. menos. menos o Más más. 2 por X. Más. Este más Más. Más. coincide con quién? Con este más. O sea, si mi binomio es una suma y acá va suma. ¿Bien? Sí. Ahora que viene el doble 2 producto por... Ajá. de de X por 1, que en por este 1. caso es 2X. Y Ujú. luego viene Más Más 1 al cuadrado. 1. 1 al cuadrado, exacto. Lo pongamos como 1 al cuadrado solo para recordarlo nada más. Bueno, ese sería el desarrollo del cuadrado de un binomio, que fíjense que en lugar de 2 términos quedan 3 ahora. Pero ya está desarrollado el cuadrado. Bien. Siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Qué hago ahora? Una vez que tengo esto, Acomodarlas. bueno, ¿qué significaría acomodarlas? X, sí. Agrupar X los términos cuadrado. semejantes. Agrupar términos semejantes. Exacto. Bueno, Espera. entonces, ¿qué hago para agrupar términos semejantes? Colocaría X cuadrado menos Ujú. X cuadrado O sea, ¿qué es lo que estás menos... haciendo? Llevando todo esto al primer miembro. Sí. Entonces, todo así lo voy a pasar antes del igual. Acá voy a poner igual a 0, Entonces pero separan claro, las si X yo los con paso, los otros. ¿qué tienen Cambio que el signo. cambiando el signo? O sea, si este está sumando, pasa restando. Este está sumando, pasa restando. Este estaba sumando, pasa restando. Y este que estaba restando, sumando. Y ahora sí, bueno, ahí agrupar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? ¿Y qué pasa cuando los agrupo? ¿Cuánto me queda entonces? Acá fíjense que tengo menos x cuadrado menos x cuadrado. Eso se cancela entonces. ¿Qué más? Una X cuadrado le quedaría. Acá, Menos ¿por una. qué? ¿Menos un qué? 1 al cuadrado. Ah, acá que ¿esto cuánto da? 1. 1 positivo. 1 por sí. Ojo, ¿no? Va, no sé si me están diciendo así, a ver. Eso da 1. Positivo al ser el cuadrado. Sí, o sea que, ¿cuánto tengo acá? Menos 1 menos 1. Voy a tener Quedaría una X igual a 0. menos 2 tendría, ¿no? Sí. Más una Profe, X. disculpe, ¿qué no ese menos 1 se pone entre paréntesis y queda positivo? Este no. Hagamos la aclaración esa para evitar confusiones. Una cosa es que tenga menos 1 al cuadrado así. Y eso no da lo mismo que tener entre paréntesis, como vos estás diciendo, ¿sí? Eso da distinto de tener el menos 1 entre paréntesis. Si yo al menos 1 lo tuviera entre paréntesis y elevado al cuadrado, sí, ahí daría 1. Este de acá da 1, pero este no, porque el cuadrado solo es para el número no es con el signo, ¿me entiende? Sí. Bueno, eso a modo de aclaración. Bueno, una vez que ya tengo el menos 1 acá, menos 1, menos 1, menos 2, y menos 2x más 3x, una x igual a 0, y ya resuelvo, ¿no es cierto? Me daría, ¿cuánto para x?
X igual a 2. 2, claro. Bien. Otra cosa que vamos a siempre hacer cuando resolvemos una ecuación, no es dejar el valor ahí, sino siempre dar el conjunto solución. Entonces acá vamos a decir conjunto solución, y en este caso que es un solo valor, voy a decir es el 2. ¿Bien? ¿Qué se dice acá? Que como la ecuación me dio un solo valor, se habla de solución única, se dice acá. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, fíjese que es una ecuación que parecía que pudiera haber terminado en cuadrática, pero no, termina en una ecuación lineal con solución única. ¿Bien? Bueno, la misma idea sería acá. Hacer pasaje de término, sumar términos o restar términos semejantes, acá distribuir y hacer pasaje de término, lo mismo acá. Bueno, esta otra es lo que nosotros decimos que es una ecuación racional. ¿Por qué? Porque aparece en el denominador la incógnita, o sea, x más 2 y x más 4. Por eso le llamamos ecuación racional. ¿Bien? Ahora, toda ecuación racional, antes de comenzar a resolverla, vamos a escribirle condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los valores que no puede tomar x. ¿Qué valores no puede tomar x? En este 2 caso. y menos 4. Sí, x no puede tomar el valor 2 ni el valor menos 4. ¿Por qué sería eso? Porque si no va a 0 el denominador. Claro, tiene que ser distinto de 2 y x distinto de 4. Porque si no, no de 4, perdón, de menos 4, sí. Porque si no anula el denominador. Una vez que lo primero que hice fue escribir las condiciones, ahora me pongo a resolver. ¿Qué significa? Bueno, me pongo a resolver y luego que resuelva voy a comparar las soluciones que me den con las condiciones y recién escribir el conjunto solución. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación? ¿Cómo hacemos? ¿Qué métodos saben para resolver esta ecuación? ¿Conocen algún método o no? Así como está escrito esto, fíjense que tengo una fracción igual a otra fracción. A esto se llama una proporción. Y una propiedad de las proporciones es que los extremos tienen que ser igual, el producto de los extremos tiene que ser igual a los medios. O sea, si yo multiplico esta expresión por esta expresión, ¿lo subrayo o no lo subrayo? Sí. Me va a dar igual a multiplicar esta expresión por este numerador. Esa es una manera de resolver. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3x más 1 menos 1 por x menos 4, ¿no es cierto? 3x menos 1 por x menos 4. Y al otro lado, ¿qué tendría? X menos 2. X menos 2 ¿por cuánto? 3x menos 7. 3x menos 7. Bien. ¿Cuál sería el otro paso ahora? Profe, ¿no sería más Realizar 4? distributiva. Acá sí, perdón, me equivoqué. Sí. Ahora distributiva. Bueno. Bien.
díctenme qué queda en la distributiva, a ver. 4x más 3. ¿A dónde? Acá tengo que hacer 3x No, por al cuadrado. x, 3x por 4. Después tengo que hacer menos 1 por x, menos 1 por 4. Y acá también x por 3x, x por menos 7. Después menos 2 por 3x, menos 2 por menos 7. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda? Sería 3x cuadrado 3x al cuadrado. ¿Qué más? más 12x Más 12x menos Menos x x. Sí. menos 5. No. Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Y en el otro miembro? Esto por esto. ¿Por qué menos 4? 3x al cuadrado de vuelta. Bien. ¿Qué más? Menos 6x. Menos 7. 7x. Menos 7. X. Ah, perdón, bueno, yo hice otro orden, pero está bien, menos 6x. Bien. ¿Qué más? 14 Más positivo. 14. Más 14. Bueno, entonces tengo esta expresión ya habiendo aplicado propiedad distributiva. ¿Y ahora qué seguiría? ¿Agrupar los términos semejantes de vuelta o hacer cuadrática, profe? ¿Cómo dice, perdón? Si agrupar los términos semejantes de vuelta Claro, o hacer cuadrática. como hicimos hace un rato, ¿sí? Fíjense que ¿No quedaría menos 3, no como ahora que queda menos 4? ¿en dónde, Matías? A la par de menos x, menos 3 ¿no sería ahí? ¿Acá? Ahí. Ah, No, porque siempre vas multiplicando. Menos 1 por 4. Sí. Ya lo confundí. Bien, entonces llevaría todo al primer miembro cambiando de signo. O sea, pasaría menos 3x cuadrado más 7x más 6x menos 14 igual a 0. Resolviendo los términos semejantes, ¿qué me queda? Se anula el 3x al cuadrado. Claro, se anula eso y ¿qué me queda? Esto se va con este. Del 12x y el 6x también queda 6 nomás. Bueno, los que tienen x, ¿qué me queda? Acá tengo x, 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 x. Y después tengo menos 4, menos 14, menos 18. Pero las x, ¿cuántas me quedan? ¿No sería 24x menos 18? 24x. Claro, menos 18. Igual a 0. Y bueno, el último pasito ya para resolver, ¿cuál sería? 24x es igual a 18. Y por lo tanto, x igual a ¿cuánto? Paso el 24. Ajá, paso el 24, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Y me da 3/4. Claro, 18 dividido a 24, le saco la sexta de 3 y de 4. Bien, ese número yo lo tengo que comparar siempre antes de dar el conjunto de solución con las condiciones, ¿sí? Con las, ¿cómo se llama? Sí, con las condiciones o restricciones. Siempre compárenlo y como este número dio que no es ni un 2 ni un menos 4, entonces sí, digo que el conjunto solución
es el número menos 3, ¿bien? O sea que voy a decir solución, perdón, 3/4, el con número 3/4. Bien, ¿qué tipo de solución tenemos entonces? Una ecuación lineal con solución. ¿Cómo se llama cuando me da este valor? Solución. Me dio un solo valor. Entonces se habla de solución Única. única. Exactamente. Bien. No siempre me va a dar solución única una ecuación. Puede darme, en el caso de las ecuaciones lineales, que termina siendo esta, me puede dar única solución, infinitas soluciones o sin solución. ¿Bien? Bueno. Estaba mirando a ver si alguna de ellas queda sin solución, pero no. Todas estas lineales, igualmente nosotros tenemos un práctico, el práctico 5 creo. Retomamos ecuaciones y ahí van a aparecer todos los casos de los tipos de ecuaciones de la ecuación lineal. ¿Bien? En esta, ¿cómo harían? ¿Qué procedimiento seguirían? De nuevo el que aplicamos hace rato, profe. Bien, puede ser aplicar entonces la propiedad de las proporciones. De las, le pongamos proporción. Que es multiplicar, es como decir que este 2 va a venir a multiplicar a este, 5 menos x y el 3 acá. ¿Bien? Listo. Acá también, y acá también, en estas tres. En esta, ¿qué sucede? Cuando un producto me da 0. Ahí vamos a usar algo, que se los anoto así en general. Si a mí me dicen que A por B es igual a 0, entonces yo puedo concluir o que el número A es 0, ¿está? O que el número B es 0. O bien, el número B es 0. ¿Está? Entonces eso puedo aplicar acá. Yo tengo un producto igual a 0. Entonces, ¿qué puedo concluir? Si uso esta idea, para que una multiplicación de dos números me dé 0, ¿qué puedo concluir? Que x es igual a 4 o menos 5. Bien, o sea, porque yo diría x menos 4 es igual a 0, ¿no es cierto? Eso diría yo, x menos 4 es igual a 0. O bien, el otro número es 0. O sea, el x más 5 es 0. Y de ahí sale lo que vos me estás diciendo, Tomás, x vale 4 o x vale menos 5. ¿Sí? Entonces, y acá lo copiamos. ¿Cuál es la solución? Conjunto solución. ¿Cuál sería entonces? 4 y menos 5. 4 y menos 5, exactamente. Bien. Bueno, y escribo el conjunto solución. Conjunto solución, entonces tengo dos valores en este caso, que son 4 y menos 5.
¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esta? Esta es una ecuación cuadrática. Lo que pasa es que nosotros no la hemos resuelto, ¿no es cierto? Mejor dicho, ¿dónde me daría cuenta que es una ecuación cuadrática? Si yo distribuyera x por x cuadrado, x por 5, 5x, ¿me entienden? Ahí se vería que es una ecuación cuadrática. Y como es una ecuación cuadrática, nos dio el caso de que tiene dos raíces, se dice, dos raíces. ¿De qué tipo son estos números? Reales, vamos a decir, distintas. Ya vamos a ver, una ecuación cuadrática puede tener tres tipos de soluciones. Dos raíces reales distintas, puede tener una raíz doble, o puede tener, o no tener raíces reales y tener dos raíces complejas conjugadas. Bueno, en este caso nos dio que tiene justo dos raíces distintas, reales distintas. Ya vamos a ver que eso también depende del discriminante que se llama de una raíz. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Cómo se podría resolver? Es una ecuación cuadrática, ¿no? Toda ecuación cuadrática se puede resolver con la formulita, pero a veces es más fácil usar otro método, como acá. En este caso, si ya la ecuación cuadrática me está factorizada, ya se ven ahí los valores que hacen 0, el 4 y el menos 5. ¿Bien? Si yo pongo 4 menos 4, 0, por esto va a ser 0. O si pongo acá el menos 5 más 5, 0, por este número 0. ¿Bien? Y en este caso, si bien es una ecuación cuadrática, pero ¿qué conviene hacer ahí? Si yo escribo... ¿Hacer el pasaje de término? Podría hacer eso, lo hagamos de dos maneras. Una forma en la que vos estás diciendo, Tomás creo que es, ¿no? Sí. Él me dice hagamos pasaje de término, bueno, hagamos pasaje de término. O sea que me queda x al cuadrado igual a 64. Y luego... ¿cómo resuelvo ahí? El 2 pasa para raíz. Exacto. Digo x es igual a la raíz de 64. O sea... ¿igual a cuánto? 8. Y a 8. A 8. ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Ahora, Sí, profe. si yo les digo, ¿qué números al cuadrado dan 64? 8 y menos 8. 8 y menos 8, exacto. O sea que cuando yo despejo un cuadrado, acá yo debería poner más menos. Hay dos valores, el positivo y el negativo, que me dan, cuyos cuadrados me dan 64. Así que este tiene dos soluciones, ¿sí? El 8 y el menos 8. ¿Bien? Bueno, esa es una manera. La otra forma que podría interpretarse esto es que yo dijera que eso es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque 64 es 8 al cuadrado, ¿sí? Y si fuera una diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Sí. Ya sé, control. O sea, yo lo que voy a hacer va a ser esto.
lo voy a escribir como una diferencia de cuadrados a ese número. Y después voy a aplicar esta idea, ¿ven? Y después todo voy a hacer igual que esto. Y voy a concluir la raíz, las soluciones. Pero bueno, adaptado a esto. Si es una diferencia de cuadrados, se factoriza como x menos 8 por x más 8. Entonces, si yo tengo eso, ¿qué puedo concluir? Y como este producto me da 0, o x menos 8 es igual a 0, o bien x más 8 es igual a 0. Y de ahí que concluyo, o que x vale 8, o que x vale menos 8. Por eso esas son sus dos raíces, ¿sí? 8 y menos 8. ¿Se entiende? O aplicaría la fórmula, si no me ubico que es una cuadrática, o que es o que puedo despejar, bueno, aplico la fórmula, siempre es válida. Bueno, esta fórmula, en este caso donde no veo factorización o demás, directamente podemos usar la fórmula, ¿sí? Lo único que deberemos hacer primero es identificar A, B, C. ¿Cuánto valen A, B y C en esta ecuación? A vale 1. B vale ¿cuánto? 1. 1 también. Y C vale Menos 6. menos 6. Bueno, con eso reemplazo en la fórmula resolvente de la cuadrática. ¿Sí? En esta. Bien, digo, B vale 1 al cuadrado, AC vale 1, o sea, por 1, por menos 6, y acá 2 por A, o sea, 2 por 1. Y resuelvo eso y eso me dan dos valores, ¿sí? 2 raíces me salen de ahí. Bueno, si resuelvo todo eso, ¿cuánto me da? La raíz, ¿cuánto me queda? Acá. Todo esto, ¿cuánto da? 25. Ese se llama discriminante, ¿no? 25. Sí. Entonces me queda menos 1 más menos 5 sobre 2. Y ahí ya separo las dos raíces, ¿sí? Digo, bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Una raíz va a ser ¿cuánto? ¿Cuál va a ser el valor de x1? ¿2? Claro, 1 menos 1 más 5, 4, dividido 2, 2. ¿Y la otra? Menos 3. Exacto, menos 3. Bien, entonces tiene dos soluciones, ¿no es cierto? Que son dos números reales distintos, que son el 2 y el menos 3. ¿Bien? Copié. Bueno, 2 y menos 3. Dos raíces reales distintas. Listo. Bien, acá también hago desarrollo de los cuadrados de los binomios esto, opero y depende qué queda. A veces me va a quedar una ecuación lineal, a veces me va a quedar una ecuación cuadrática. ¿Bien? Y bueno, resuelvo eso. Yo les había puesto el cuadro pero no lo vamos a tratar porque
en lo que yo voy viendo, no han salido todos los casos. El único caso que vimos es cuando tenían soluciones únicas, ¿sí? Que sería este. Ya cuando veamos el tema de ecuaciones, ahí se van a ver en profundidad el significado de este cuadro. ¿Bien? Y en el caso de la ecuación cuadrática, también hemos visto casos donde aparecieron dos raíces reales distintas. Faltarían otros casos, que sería la raíz doble y que no tenga raíces reales. ¿Bien? Y después otra cuestión con la... Bueno, todo eso depende del discriminante siempre, ¿no? El discriminante es la expresión que va en la raíz cuadrada. Si me da un número mayor que 0, voy a tener dos raíces distintas. Si me da igual a 0, una sola raíz que se llama raíz doble. Y si esto fuera un negativo, como la raíz cuadrada de un negativo es un número complejo, se dice que no tiene raíces reales. ¿Bien? Bueno, en el ejercicio 13, dice, halla las ecuaciones de segundo grado con a igual a 1, cuyas raíces o soluciones sean, y acá me da el primer caso, digamos. Este es el primer ejercicio. Lo vamos a hacer a ese. Bueno, ¿cuál sería la idea de este ejercicio? Es aplicar propiedades de las raíces. ¿Está? O sea, si yo sé que dos raíces son menos 1 y 1, y además a igual a 0, le vamos a agregar esa condición, perdón, y a igual a 1, yo estoy buscando ¿qué cosa? En este ejercicio yo estoy buscando una ecuación cuadrática, la clásica, a por x al cuadrado más b por x más c. Esa es mi ecuación cuadrática, ¿sí? Más general, digamos, en su expresión genérica, b por x más c igual a 0, con a distinto de 0 siempre. Esa es mi ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, ya me dieron un dato. O sea, ¿qué significa que yo encuentre la ecuación cuadrática? Que encuentre el a, el b y el c. El a ya me lo dieron. Pero ahora a mí me estaría faltando determinar los coeficientes b y c de la ecuación cuadrática. ¿Me entienden? Lo que sí sé es que las raíces de esa ecuación cuadrática son menos 1 y 1. Y sé que estas propiedades se cumplen en la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver? Y encontrar b y c, porque a ya lo tengo. En realidad a vale 1. Este ya lo tengo. Vale 1. Me lo dieron de dato. Me faltaría determinar b y c. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si aplico las propiedades de las raíces, ¿qué tengo que hacer? Las propiedades de... ¿Cuál me sirve de estas? O aplico las dos. Si yo aplico la primera, ¿qué tengo que hacer? Sumar las raíces, y eso me va a dar... ¿Cuánto me va a dar? Si sumo las raíces. ¿Qué dice acá? Que me da menos b dividido a, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo tengo menos b dividido a. ¿Pero a cuánto vale? A vale 1, ¿no es cierto? O sea que yo tendría que acá me da menos b sobre 1. Y la suma de lo que a mí me dan, ¿cuánto es? ¿Cuánto da la suma de x1 más x2? Menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 me da 0. Entonces, de allí yo puedo concluir lo siguiente. Menos b sobre 1, o sea, menos b directamente, menos b es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale menos b? A 0. 0. O sea que b, ¿cuánto vale? Si menos b vale 0, b también, ¿no es cierto? B vale 0.
Entonces ya tengo otro valor, ya tengo que B vale 0. Me está faltando C. ¿Cómo determino C? O sea, este es un 0 ya. Me falta C. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplicar. Claro, me falta la otra propiedad. Multiplicar las raíces. Entonces, eso hago. Multiplico las dos raíces y como yo voy a multiplicar menos 1 por 1, me va a dar menos 1 por 1. Y eso me da menos 1. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Cuando se multiplica, ¿qué dice que da? C sobre A. Igual a C. Me da igual a C, porque A es 1. Entonces, ¿qué concluyo? C cuánto vale. Menos 1. C vale menos 1, claro. O sea que ya tengo este otro valor ya. Ya tengo, entonces ya encontré la ecuación cuadrática. Este valor ya vale menos 1. Este sería menos 1. Por lo tanto, mi ecuación cuadrática en limpio, ¿cuál es? Es, el 1 generalmente no se escribe, este término se anula, y entonces me queda, esa es mi ecuación cuadrática. Bien, esa sería la respuesta, digamos, del ejercicio. La ecuación cuadrática que tiene a igual a 1, el dato, y raíces menos 1 y 1, es x cuadrado menos 1. ¿Se entiende la idea? Bueno, a ustedes les queda para hacer otros 3 ejercicios. ¿Sí? Bueno, ahora sigue lo que yo les decía. Problemas que seguramente, hasta acá lo único que aparecieron son ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Entonces seguramente estos problemas se puedan resolver de esa manera, ¿sí? ¿Cómo? Léanlo al problemita al primero, a ver. ¿Qué dicen? Tengo que tratar de plantear una ecuación reflejando ese enunciado. ¿Cuál puede ser? ¿Qué tengo que encontrar? Dice la capacidad del depósito. O sea que esa va a ser mi incógnita. Yo voy a decir, es la capacidad del depósito. ¿Bien? Bueno, ¿alguien tiene una idea de cómo o qué ecuación puedo plantear en este caso? Voy a dejar de compartir un ratito porque
para tener una vista de todos los que han asistido. Siempre traten de poner nombre y apellido, ¿no? Porque si no, no se los puedo ubicar. Yo estoy sacando una fotito, un print pantalla, y hay un Ulises que no sé quién será. Ay, que va a terminar la presentación. Una pregunta. Claro, pregunta a la Reina. Son las chicas de Secretaría del Trabajo. Bueno, vuelvo a compartir pantalla y tratemos de resolver ese problemita planteando ecuación, ¿sí? Bueno, ¿a alguien se le ocurre una ecuación? La que les surja, no hay problema. Después veamos si está bien o si no la corregimos. ¿Cómo interpreto el enunciado, dado que yo llamé X a la capacidad del depósito? Cuando dice de un depósito lleno de líquido se saca la mitad, ¿qué podría escribir? X menos un medio. De X, porque es la mitad del contenido, ¿sí? Bien, puedo escribir eso entonces. X menos la mitad del contenido sería un medio X. Bien. Sí, esto que escribí representa al depósito lleno, le saco la mitad. ¿Bien? ¿Y después qué dice? Ahora, ¿cómo representaría después la tercera parte del resto? Después un menos, un Menos, tercio. porque le voy sacando un tercio de qué. X, un tercio de X. Ojo que ahí dice un tercio del resto, dice. Esto es importante. De un medio X. Eso, de un medio X. Bien. Exacto. Porque el resto, si yo ya había sacado la mitad, ¿cuánto me quedaba? Un medio, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el resto, como dice el enunciado. Bien. Y quedan aún 1600 litros, dice. ¿Qué pondría entonces? Igual Claro. a 100. Exacto. Igual a 1600 y me queda una ecuación lineal que resuelvo. Y listo. ¿Está? Lo único que acá, bueno, ¿qué me aparece esto? Esto es un producto de fracciones. O sea, un tercio por un medio va a dar un sexto esta parte. ¿Bien? Esta partecita. Bueno, se me marca todo. Porque está en paréntesis. ¿Se entiende la idea? Bueno, ustedes tienen que plantear ecuaciones para todos los restantes problemitas y resolviendo la ecuación correspondiente. ¿Bien? Para nosotros quizás lo más importante sería un problema como este. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una aplicación económica, digamos, que en el marco del plan de estudio de ustedes es como más relevante que el de arriba, ¿sí? Entonces tratemos de resolver este. ¿Qué pasa? A ver, al leer este problemita, habla de
Dice, un fabricante de mesitas vende cada una de las mesitas, se supone, a 1.200 pesos. Tiene gastos fijos de 4.500 por mes y gastos variables de 450. ¿Qué cantidad de mesitas tiene que vender para que su ganancia sea de 6.750? Bueno, en este tipo de problema vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a decir que hay dos tipos de gastos. Entonces vamos a hablar de gastos totales. Y ese gasto total está compuesto por gastos fijos más gastos variables. Generalmente eso se refiere, supónganse que ustedes alquilan un negocio para vender, qué sé yo, para vender ropa, supónganse. Entonces, en gasto fijo va a ir, por ejemplo, el alquiler, qué sé yo, si se deben encargar de los impuestos, aunque los servicios son por ahí variables, ¿sí? Pero eso entraría dentro de lo que uno más o menos diría es gasto fijo. Y el gasto variable depende, porque todo va a depender, si yo me dedico a vender remeras, y bueno, va a depender de cuánto me cueste cada remera, ¿me entienden? Y de cuántas compre para vender. Por eso ese se llama un gasto variable. O si yo me alquilé un local para fabricar algo, como qué sé yo, puede ser, me alquilo un local para vender sándwich, entonces lo que yo gaste en vender sándwich, eso van a ser los gastos variables, porque ahí depende de cuántos sándwiches voy a hacer, de qué variedad voy a hacer. En tanto que el gasto de alquiler, digamos, podría ser un gasto fijo por 2 años, o por el tiempo que yo pacte mi contrato de alquiler, ¿bien? Entonces, en ese sentido se habla de gastos totales como compuestos por gasto fijo y gasto variable. Después otra noción que podemos aclarar es que la utilidad, que acá la vamos a tomar como sinónimo de ganancia, o a veces va a hablar de beneficio, se obtiene como los ingresos menos los, y acá voy a poner, bueno, acá voy a hacer una salvedad, vamos a hablar, porque pasa que acá hablaba de gastos o costos totales, vamos a poner que es como más usada en los problemas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la utilidad o ganancia es igual al ingreso menos los costos, costo total. Esa diferencia que me queda es lo que es mi ganancia, digamos. O sea, yo gasto, después vendo, tratando de que la venta, lo que obtenga por la venta sea mayor que el costo, y ese pasa a ser mi ingreso, mi ganancia o utilidad. También, acá no entiende la barra, también tenemos que decidir qué es ingreso, ¿sí? Bueno, el ingreso, el monto recibido, digamos, va a depender, lo que me ingresa, se entiende que es el precio de lo que vendo por la cantidad que venda, ¿sí? Entonces, así obtengo mi ingreso. Bien, de ese modo obtengo el ingreso. Entonces, bueno, fíjense lo que en este caso plantea el problema. Dice, me pide que averigüe la ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Y yo sé que la ganancia es esta fórmula. ¿Bien? Entonces yo voy a decir, bueno, voy a ver cómo calculo este valor, y ese valor se calcula haciendo la diferencia del ingreso menos el costo total. ¿Cuál es el costo total en este caso? 4.500.
ese es el fijo, Ahí más, está. 4.950. 4.900. a ver, vamos reemplazando acá si quieren. Veamos los gastos o costos totales primero. Son los fijos, 4.500, ¿sí? ¿Y los variables, cuáles son los gastos o costos variables? 450. 450, pero eso es por cada mesita que venda. ¿Bien? Cada una de ellas me insume en gastos 450. ¿Sí? Entonces, eso forman los costos, los gastos o costos totales. ¿Cuál sería mi ingreso? Si dice que el ingreso es el precio por la cantidad vendida. Mi ingreso, ¿cuál es el precio de lo que vendo? 1200 por X. 1200 por X, exactamente. Bien. Eso es lo que me dice acá, ¿ven? Cada una se vende a un precio de 1200. Bien. Bueno, entonces con estos valores, con el costo total y el ingreso, armo la utilidad o ganancia, porque en la utilidad o ganancia yo tengo que restarle al ingreso el costo total. Entonces, al ingreso le resto el costo total. Mi ingreso es de 1200 por X. ¿Y mi costo total cuál era? Era esto, ¿no es cierto? 4.500 más 4.950. 4, no se suma porque fíjate que uno no tiene X. Este no tiene X, ¿ves? Bueno, y eso me da una ecuación. ¿Y qué decía acá? Que mi ganancia sea de ¿cuánto? De 6.750. Y mi ganancia está dada por esto. O sea que acá yo voy a reemplazar que esto yo quiero que sea 6.750. ¿Ven? ¿Se entiende la ecuación cómo se armó? Ahora la tengo que resolver nada más. ¿Sí? Bueno, faltaría terminar el problema resolviendo la ecuación y contestando. En el ejercicio 15 se plantean varios sistemas de 2 ecuaciones, ¿sí? Y 2 incógnitas X, y lineales, porque todas no están elevadas a potencias cuadrado, cubo, etc. Bueno, básicamente se pide que ustedes sepan manejar como de revisión, digamos, 3 métodos: sustitución, igualación o reducción por suma y resta. ¿Bien? Entonces, bueno, hagamos el primero y hagamos los 3 métodos en el primer caso. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el método de sustitución? Si ustedes lo leen, ¿qué dice? Esta parte dice, ¿qué pasos tengo que hacer? Primero dice, elegir del sistema una ecuación y despejar una incógnita. Entonces es a elección. ¿Cuál quieren elegir? ¿La primera ecuación o la segunda? ¿Y qué quieren despejar? ¿La primera ecuación, la X o la Y? La X. De la primera. Sí. Bueno, al hacer eso,
Despejar x significa que yo digo x igual a cuánto quedaría si de acá la despejo. A 7 menos 2, ¿sí? A 7 menos 2, sí, exactamente. Bueno, después, ¿qué dice el segundo paso? Ya está despejada la x de la primera. Sustituir la incógnita despejada, dice. O sea, nosotros en lugar de x vamos a poner 7 menos 2y en la otra ecuación. O sea, en lugar de x, acá, voy a poner 7 menos 2y. ¿Bien? O sea que, ¿qué voy a tener? Esto de acá lo voy a reemplazar en la segunda ecuación, acá. Ahí lo pego. Bien. Cuando yo hago eso, ¿qué sucede? En la ecuación que me queda acá, fíjense que ya no tengo la x, ya todo quedó en una ecuación que tiene y solamente. Por eso dice, ¿ve? Sustituir la incógnita despejada en la otra y resolver la ecuación lineal con una incógnita que resulta. Entonces ahora me dedico a resolver esta ecuación, o sea, solo una lineal. Yo ya sé resolver una ecuación lineal. ¿Cómo hago acá? ¿Qué haría como primer paso? Distributiva. Distributiva. Y me quedaría 35 menos 10y, perdón, igual a ¿cuánto? Ah, menos 4 igual a Menos 4. menos 4y. Bueno, juntaría las x, las y, resolvería, despejaría. ¿Sí? Entonces me queda, si llevo menos 4y al primer miembro, me queda menos 6y. Y si llevo 35 y menos 4 al segundo miembro, o sea, 35 menos 4 es 31, lo llevo al segundo miembro, me queda menos 31. ¿Bien? Eso saldría de resolver eso, esa parte. Y de ahí ya despejaría. Entonces, y me queda igual a qué número? 31 dividido menos 6. 31 dividido menos 6. Bueno, 31 dividido, ambos son negativos, entonces va a quedar un número positivo, ¿no? Menos 31 dividido menos 6. Y bueno, si ese valor lo sacan, 31 dividido 6 es de... ¿Me da de cuánto? De 5,16 periódico me da. 5,16, 6666, bueno. Ese valor estoy obteniendo, ¿sí? Ahora, una vez que resuelvo, eso sería I. Pero bueno, si me da periódico, no hace falta que lo calcule, directamente yo puedo dejar la fracción. ¿Me entienden? Para no manejarme con valores aproximados. Una vez que encontré el valor de I, ¿qué me falta? Encontrar el valor de X. Y X lo puedo calcular acá, reemplazando el valor de I que encontré. Entonces, en lugar de poner I, ahí yo voy a poner el valor que encontré. ¿Y qué valor encontré? Encontré 31 sextos. Acá. Bueno, hago la cuenta de eso y encuentro para X
Acá si simplifico me queda un 3. 3 por 7, 21 menos 31. 21 menos 31 menos 10 tercios me va a dar. Bueno, esa cuenta después la pueden verificar. ¿Bien? Entonces, resolví mi sistema. Siempre que resuelvan una ecuación, les vuelvo a reiterar, hay que expresar el conjunto solución. Conjunto solución, en el caso de un sistema, como yo estoy buscando dos valores, en este caso, de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, los valores se dan como un par ordenado, ¿sí? O sea, un par ordenado es dos números entre paréntesis, ¿sí? Entonces yo voy a decir, el valor de X en ese orden siempre va primero. Primero va el valor de X y luego va el valor de Y. ¿Sí? Lo separo y el valor de Y que habíamos obtenido era 31 sextos. Entonces, de ese modo se indica la solución. Bien, y en este caso, bueno, también se habla de solución única, porque estoy encontrando un valor de X y un valor de Y. ¿Se entiende la idea? No sé si queda claro. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora, veamos el método de igualación. ¿En qué difiere? Es bastante parecido. ¿Sí? Veamos igualación. Acá en igualación dice despejar de ambas ecuaciones una de las incógnitas. Entonces, ustedes me habían dicho, bueno, de la primera despejemos X. Bueno, ahora de las dos despejemos X. Entonces, si de las dos yo despejo X, me va a quedar así. Me va a quedar menos 4 más 4, menos 4y más 4, y después todo dividido 5, ¿no es cierto? Entonces, va a quedar todo dividido 5. Acá 5, este lo saco de acá, y esto queda en el numerador dividido 5. Bien, una vez que despejé X de ambas ecuaciones, igualo, ¿sí? Dice despejar de ambas ecuaciones una de las incógnitas ahora y voy a igualar. ¿Qué significa igualar? Que como X es igual a esto y X igual a esto, igualo a los segundos miembros. O sea que en la igualación, lo que yo voy a poner es que voy a poner esa expresión, ¿bien? Bueno, y ahora que igualé, no, este sistema lo voy a borrar. Ahora que igualé, fíjense que ¿qué puedo hacer? Pasar este 5 multiplicando al segundo miembro y va a quedar acá. Y el primero, yo lo tengo en este caso igual a menos 4y más 4. ¿Bien? Y después ya todo se parece, voy a llegar a la misma solución. Después lo que hago es elegir la primera y reemplazo el valor de y, y bueno, todo igual se repite. ¿Bien? Es bastante parecido, digamos. Lo único que yo despejo la misma incógnita de las dos ecuaciones. Y el método de reducción de reducción por suma y resta difiere un poquito en el siguiente sentido. Ahí fíjense lo que dice. A ver si tratamos de interpretarlo en esto. Dice, multiplicar o dividir, sería ahí, una o ambas ecuaciones, de modo que los coeficientes de una de las ecuaciones sean iguales. Eso es lo que queremos lograr. ¿Bien? Entonces, bueno,
Ya no vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Fíjense que mi objetivo va a ser eliminar X. ¿Sí? Entonces vamos a eliminamos X. ¿Cómo voy a eliminar X? Como en la primera ecuación el coeficiente de X es 1 y en la segunda es 5, entonces yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar a la primera ecuación, toda la primera ecuación por 5. Ambos miembros. Entonces voy a agarrar acá y voy a poner todo por 5. Primer miembro por 5 y segundo miembro por 5. Bien. Voy a distribuir en el primer miembro. Y entonces, ¿qué me queda? Al aplicar distributiva, en el primer miembro me queda 5 por X más 5 por 2, 10Y. Y del otro lado tengo 35. ¿Bien? Entonces, una vez que yo logré que ambos coeficientes de X, en este caso, sean iguales, entonces voy a restarlos. ¿Sí? Y habla de suma o resta, ¿por qué? Porque si yo hubiera elegido multiplicar por menos 5 y por menos 5, acá me hubiera quedado menos 5. Pero bueno, como yo elegí multiplicarlo por más 5 positivo, la manera de que 5x con 5x se cancele sería que yo a la primera ecuación le reste la segunda. Entonces ahí vamos a decir, restando miembro a miembro, y se obtiene lo siguiente. Cuando decimos eso, queremos decir lo siguiente. Al primer miembro le voy a restar el primer miembro de la segunda ecuación. Perdón. Le voy a restar el primer miembro de la segunda ecuación. Y al segundo miembro le voy a restar el segundo miembro de la segunda ecuación. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a sacar para que no se confunda. Bien. Bueno, cuando yo saque paréntesis y demás acá, se va a anular, fíjense, 5x más 10y menos 5x más 4. 5x con menos 5x se va a anular. Y me va a quedar 10y igual, no, 10y, y acá voy a tener menos con menos, al sacar se va a hacer más 4. Entonces tengo 10y más 4, y en el otro miembro voy a tener 35 más 4y. 35 menos menos, ahí se hace más 4y. Bueno, ahora resuelvo esas ecuaciones. Pasaría restando 4y. Y entonces 10y menos 4y me va a quedar, directamente voy a poner 6y. Y acá voy a tener 35 menos 4, 31. Y ya estoy acá, ¿ven? Y vale 31 sexto, lo reemplazo en la ecuación que tenga x y encuentro solución única. Y en eso consiste el método de reducción al absurdo. ¿Bien? Bueno, tienen varios sistemas ustedes para practicar y tienen así problemitas para hacer con sistemas. Ahora yo voy a dejar acá nomás porque tengo pendiente otra reunión. Pero bueno, la clase esta la voy a subir, yo la descargo y la subo, y ustedes traten de plantear para la clase que viene, terminar de resolver y plantear los problemas esto para hacer consulta por cualquier duda.
¿Está? De cualquier duda que tengan. ¿Vamos bien? ¿Han entendido por lo menos una gran parte o no? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, profe. entonces nos vamos a estar viendo en la clase que viene, chicos, ¿sí? Ahí está.